En la tierra del águila, el león caerá encadenado y el imperio temblará desde sus cimientos. Esas palabras fueron escritas hace más de 400 años, no por un político, no por un analista, sino por un hombre que nunca pisó suelo americano, que nunca conoció la palabra presidente y que murió siglos antes de que la primera bandera de las 13 colonias ondeara al viento. Sin embargo, cuando lees esa línea hoy, cuando ves las noticias, cuando observas lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este preciso momento, es imposible no sentir un escalofrío. Porque lo que Nostradamus vio en sus visiones nocturnas, lo que plasmó en cuartetas oscuras y cifradas mientras Europa ardía en guerras religiosas, parece estar desarrollándose ahora mismo frente a nuestros ojos. Y lo más aterrador no es lo que ya ha pasado, es lo que aún falta por cumplirse. Hoy, en este momento, Estados Unidos se encuentra en una encrucijada que nadie podría haber imaginado hace apenas una década. Un expresidente enfrenta múltiples procesos judiciales. Las divisiones internas amenazan con fracturar la nación. Las alianzas internacionales se desmoronan mientras nuevos poderes emergen desde el este. La economía global tiembla, el clima enloquece. Y en medio de todo esto, las palabras de un médico francés del siglo XVI resuenan con una claridad que desafía toda lógica. ¿Coincidencia? ¿Interpretación forzada? ¿O acaso existe algo más profundo, más antiguo, más perturbador en juego? Si estás viendo esto, no es casualidad. Algo dentro de ti te dijo que hicieras clic. Algo te susurró que necesitabas saber. Y tenías razón. Porque lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en que ves no solo el futuro, sino el presente mismo que estás viviendo. Michel de Nostredame, un hombre que durante siglos ha sido sinónimo de misterio, de profecía, de conocimiento prohibido, nacido en 1503 en la provincia de Saint-Rémy de Provence, este médico, astrólogo y vidente, dedicó su vida a dos obsesiones aparentemente contradictorias: curar los cuerpos enfermos de sus contemporáneos y descifrar los secretos del tiempo mismo. Mientras Europa era devastada por la peste negra, Nostradamus caminaba entre los moribundos con remedios que desafiaban el conocimiento médico de su época. Pero por las noches, en la soledad de su estudio, hacía algo completamente diferente. Se sentaba frente a un cuenco de agua, fijaba su mirada en la superficie líquida y permitía que su mente trascendiera las barreras del presente. Lo que veía en esas sesiones lo plasmaba en versos, 942 cuartetas en total, escritas en un lenguaje deliberadamente oscuro, mezclando francés antiguo, latín, griego y anagramas diseñados para ocultar verdades que, de ser reveladas abiertamente, podrían haberlo llevado a la hoguera por herejía. Predijo la Revolución Francesa con detalles escalofriantes. Habló de un cabo corporal que se alzaría desde Alemania para asumir al mundo en guerra siglos antes de que Hitler naciera. Describió pájaros de hierro que sembrarían muerte desde los cielos, mucho antes de que los hermanos Wright siquiera soñaran con volar. Y cuando habló de los hermanos gemelos que caerían en la ciudad del Nuevo Mundo, pocos pudieron ignorar el eco del 11 de septiembre. Pero sus profecías no terminaron ahí, porque cuando Nostradamus dirigió su mirada hacia el futuro lejano, hacia una tierra que ni siquiera existía en sus mapas, vio algo que lo perturbó profundamente. Vio el ascenso y la caída de un imperio occidental. Vio líderes encadenados por sus propias ambiciones. Vio una nación dividida contra sí misma. Vio el águila americana con las alas rotas. Y vio que todo comenzaría a cumplirse en los años 2020. Centuria Tercera, Cuarteta 87. Escucha esto con atención. El gran hombre será golpeado en pleno día. Por acusación señalado, le tienen registrado. Sin embargo, del crimen previsto, el acusador no aparece. Él será tratado injustamente si está recluido. Durante años, los estudiosos de Nostradamus especularon sobre a quién podría referirse esta cuarteta. Algunos pensaron en líderes del pasado,
Otros creyeron que aún no había llegado el momento. Pero ahora, en 2026, cuando vemos a Donald Trump enfrentando proceso tras proceso judicial, cuando lo vemos navegar por un laberinto legal sin precedentes en la historia estadounidense, cuando observamos cómo las acusaciones se multiplican mientras él insiste en su inocencia, la cuarteta cobra una dimensión completamente nueva. No estoy diciendo que Trump irá a prisión. Lo que estoy diciendo es que el patrón descrito por Nostradamus se está manifestando con una precisión inquietante. Un líder poderoso, acusaciones en pleno día, públicas, mediáticas, procesos que se registran, se documentan, se transmiten, y una controversia constante sobre la justicia o injusticia de todo el proceso. Pero hay más, mucho más. Centuria décima, cuarteta 76. El gran senado decretará el triunfo, a uno que después será vencido, echado fuera. De sus adherentes serán los bienes en venta pública, enemigos expulsados de ruido de trompeta. Ruido de trompeta. En el lenguaje cifrado de Nostradamus, los juegos de palabras no eran accidentales. Y cuando lees trompeta en este contexto, cuando consideras que estamos hablando de alguien cuyo apellido literalmente significa trompeta en inglés, la conexión es imposible de ignorar. Piénsalo, un hombre que llegó al Senado, que alcanzó el triunfo electoral más inesperado de la historia moderna, que después fue echado fuera en 2020, y cuyos adherentes han sido perseguidos, investigados, algunos encarcelados, tras los eventos del 6 de enero. Un hombre cuyos negocios, sus propiedades, sus finanzas han sido escrutinadas como nunca antes. Un hombre rodeado de enemigos que lo atacan constantemente. ¿Coincidencia? Pero la profecía va más profundo, porque Nostradamus no solo habló de un líder individual, habló de lo que ese líder representaría para toda una nación. Centuria primera, cuarteta 3. Cuando la litera sea volcada por el torbellino, y los rostros serán cubiertos por sus capas, la república será vejada por gente nueva. Entonces blancos y rojos juzgarán al revés. Estados Unidos nunca ha estado tan dividido desde la guerra civil. Eso no es una exageración, es un hecho respaldado por estudios, encuestas, análisis sociológicos. Las familias se fracturan por diferencias políticas. Los amigos dejan de hablarse. Las comunidades se segregan ideológicamente. Y en medio de todo esto, algo oscuro está creciendo. Blancos y rojos juzgando al revés. Los colores de la política estadounidense, republicanos y demócratas, conservadores y progresistas. Pero juzgar al revés implica algo más perturbador. Un mundo donde lo que antes era verdad ahora es mentira, donde los hechos son cuestionados, donde la realidad misma se vuelve subjetiva según el lado del espectro en el que te encuentres. ¿No es exactamente eso lo que estamos viviendo? Noticias falsas, desinformación masiva, teorías de conspiración que se vuelven mainstream, eventos históricos que son interpretados de maneras completamente opuestas, dependiendo de a quién le preguntes. El 6 de enero fue un intento de golpe para unos, una protesta legítima para otros. Las elecciones fueron robadas, o fueron las más seguras de la historia. Todo es cuestionado, todo es debatido. Y en medio de esta confusión, Nostradamus vio algo más aterrador aún. Centuria sexta, cuarteta 21. Cuando los del Polo Ártico, unidos juntos, en Oriente gran temor y miedo, elegido nuevo, sostenido el gran temblor, Rodas, Bizancio de sangre bárbara teñidos. El Polo Ártico, en términos geopolíticos modernos, representa las potencias del norte, especialmente Rusia, unidas junto con China en Oriente, y mientras Estados Unidos se desgarra internamente en batallas políticas, mientras sus líderes son procesados y su pueblo se divide, estas potencias observan, esperan, se preparan, porque una nación dividida es una nación vulnerable,
Y los enemigos de América lo saben. Algo fundamental está cambiando en el tablero geopolítico global. Las alianzas que definieron el siglo XX se están desmoronando. Las instituciones que mantuvieron la paz relativa durante décadas muestran grietas profundas. Y nuevos bloques de poder emergen desde lugares que antes eran considerados periféricos. Centuria III, Cuarteta 95. La ley mórica se verá declinar. Después otra mucho más seductora. Boristhenes primero vendrá a ceder. Por dones y lengua otra más atractiva. Boristhenes era el antiguo nombre griego para el río Dnieper, que atraviesa Ucrania. Sí, Ucrania, el mismo país que ahora se encuentra en el centro de un conflicto que amenaza con escalar hacia una confrontación global. Nostradamus predijo que esta región cedería, pero no por fuerza bruta solamente, sino por dones y lengua, diplomacia, negociaciones, acuerdos que cambiarían el equilibrio de poder. Y mientras esto ocurre, otra ley más seductora reemplazaría al orden establecido. ¿Qué es esa nueva ley? Muchos analistas apuntan hacia el sistema multipolar que está emergiendo, la alianza BRICS expandiéndose, China consolidando su esfera de influencia, Rusia desafiando abiertamente las sanciones occidentales, países de África, Asia y América Latina buscando alternativas al dominio del dólar, y Estados Unidos, tradicionalmente el árbitro global, atrapado en sus propios problemas internos, lidiando con procesos judiciales históricos contra su expresidente, incapaz de presentar un frente unido ante el mundo. Centuria II, Cuarteta 89. Un día los dos grandes maestros serán amigos, su gran poder será visto aumentar. La tierra nueva estará en su alto poder, al sanguinario el número reportado. Dos grandes maestros convirtiéndose en amigos. Rusia y China ya están consolidando su alianza estratégica. Su poder conjunto aumenta mes a mes. Y la tierra nueva en alto poder. América perdiendo su supremacía mientras estos dos gigantes colaboran. Al sanguinario el número reportado es quizás la línea más oscura, porque sugiere que habrá un conteo, un número de víctimas, un precio en sangre. Y no estamos hablando de conflictos menores, estamos hablando de la posibilidad de una confrontación entre superpotencias nucleares. Centuria VIII, Cuarteta 28. Las simulaciones del oro y la plata infladas, que después del rapto al lago son arrojadas, al descubrimiento que todo es agotado y disipado, todos los scripts y bonos serán borrados. Simulaciones del oro y la plata. Piensa en esas palabras. Nostradamus no dijo oro y plata, dijo simulaciones, porque vio algo que en su época no existía, dinero que no tiene valor intrínseco, dinero fiat, papel moneda respaldado no por metales preciosos, no por commodities reales, sino únicamente por la promesa, por la confianza, por la fe ciega en gobiernos que pueden imprimir más cuando lo necesiten. Y esas simulaciones están infladas. ¿Inflación? Por supuesto. Pero es más que eso. Es la inflación de activos. Es el mercado de valores alcanzando alturas estratosféricas, mientras la economía real se estanca. Es el mercado inmobiliario, donde casas que costaban $100,000 ahora cuestan $1 millón. Es la deuda nacional estadounidense que ha superado los $35 billones y sigue creciendo exponencialmente sin ningún plan realista de pago. Es un castillo de naipes construido sobre la ilusión de riqueza, y Nostradamus vio exactamente cuándo y cómo colapsaría. Después del rapto al lago son arrojadas. El rapto aquí no es religioso, es súbito, es violento. Es el momento en que la confianza se quiebra. Podría ser una crisis bancaria, podría ser el colapso del dólar como moneda de reserva mundial, podría ser una guerra que interrumpa el comercio global. Y cuando ocurra, todo ese valor artificial, toda esa riqueza en papel será arrojada al lago, hundida, perdida, desaparecida como si nunca hubiera existido. Porque nunca existió realmente, era solo números en pantallas. Solo promesas que nadie puede cumplir. Al descubrimiento que todo es agotado y disipado. El momento de la verdad.
cuando la gente descubre que sus ahorros de toda una vida no valen nada, que sus pensiones han sido robadas, que sus inversiones se evaporaron, que el sistema entero era un esquema Ponzi masivo sostenido únicamente por la entrada constante de nuevo dinero. Todos los scripts y bonos serán borrados. Nostradamus está diciendo que habrá un default masivo, un borrón y cuenta nueva, una cancelación de deuda a escala global que dejará a millones, a miles de millones, en la ruina absoluta. El dólar estadounidense está perdiendo gradualmente su estatus como la moneda de reserva mundial. China y Rusia están comerciando en sus propias monedas. Los países BRICS están desarrollando sistemas de pago alternativos. Arabia Saudita, que durante décadas solo vendió petróleo en dólares, ahora está abierta a otras monedas. Los bancos centrales de todo el mundo están comprando oro físico en cantidades récord. ¿Por qué? Porque saben que el papel moneda es vulnerable. Saben que cuando la confianza se pierda, la gente volverá a lo que ha tenido valor durante miles de años. Metales preciosos, activos tangibles, recursos reales. Centuria I, Cuarteta 67. La gran hambruna que siento aproximarse volverá después y luego será mundial, tan grande y larga que vendrán a arrancar del bosque raíz y el niño del pecho. La gran hambruna que siento aproximarse. Nostradamus la sentía 4 siglos antes de que ocurriera. La sentía como una presencia oscura acercándose a través del tiempo. Y no es una hambruna local, no es una mala cosecha en una región, es mundial. Volverá después. ¿Después de qué? Después de las guerras mundiales, después de las grandes hambrunas del siglo XX causadas por conflictos y políticas desastrosas. Pero esta vez, dice, volverá después, y luego será mundial, aún peor que antes, aún más devastadora, tan grande y larga que vendrán a arrancar del bosque raíz, la desesperación absoluta, personas comiendo corteza de árboles, desenterrando raíces, consumiendo cualquier cosa que pueda proporcionar calorías, no por días o semanas, sino durante tanto tiempo que se convierte en la nueva normalidad. Y el niño del pecho. Esta es quizás la imagen más desgarradora. Madres incapaces de alimentar a sus bebés, niños muriendo de hambre en los brazos de padres que no tienen nada que darles. El colapso total de las estructuras sociales que mantenían a las personas con vida. La cadena de suministro global moderna es increíblemente compleja e increíblemente frágil. Los alimentos no se producen localmente en la mayoría de los lugares. Se cultivan en regiones especializadas y se transportan por todo el mundo. Ese transporte requiere combustible. Ese combustible requiere dinero funcional, transacciones internacionales, sistemas financieros que funcionen. Y los conflictos ya están aquí. Ucrania, uno de los graneros del mundo, en guerra. Taiwán, productor crucial de semiconductores, bajo amenaza. El Medio Oriente eternamente inestable. El cambio climático afectando cosechas en todo el planeta. Nostradamus vio todo esto y vio que Estados Unidos, acostumbrado a la abundancia, a la superioridad económica, sería particularmente vulnerable cuando el sistema colapsara. Centuria III, Cuarteta 3. Marte y Mercurio y la Plata unidos. Hacia el mediodía sequedad extrema. En el fondo de Asia dirán, tierra tembló. Corinto. Éfeso entonces en perpleja angustia. Hacia el mediodía sequedad extrema. El sur, las regiones ecuatoriales, los lugares que ya están experimentando temperaturas récord. Phoenix con semanas de calor superior a 115 grados Fahrenheit. El Medio Oriente, volviéndose literalmente inhabitable durante los meses de verano. En el fondo de Asia dirán, tierra tembló. Los terremotos no son nuevos, pero su frecuencia está aumentando. El anillo de fuego del Pacífico más activo que nunca. Y cuando conectas esto con el derretimiento de glaciares, con el peso redistribuido sobre las placas tectónicas, empiezas a ver un patrón aterrador. Centuria IV, Cuarteta 67. En el año que Saturno en Acuario esté, será el fuerte rey de Asia reemplazado,
El grande reino del Oriente caerá, que a los pobres hará endurecerse. Saturno entró en Acuario en marzo de 2020, justo cuando comenzó la pandemia que cambió el mundo, y permanecerá allí entrando y saliendo hasta 2026. El grande reino del Oriente, China, la segunda economía mundial, que a los pobres hará endurecerse. Las clases bajas, los trabajadores, aquellos sin recursos para adaptarse a los cambios rápidos, se volverán duros, resistentes, desesperados, potencialmente violentos. Centuria novena, Cuarteta 48. La gran ciudad del océano marítimo, circundada de marjales en cristal, en el solsticio yernal, y la primavera será tentada por terrible viento. La gran ciudad del océano marítimo, Nueva York, Los Ángeles, Miami, ciudades costeras, circundadas de marjales en cristal, es decir, rodeadas de agua que antes no estaba ahí, congelada o inundada, y terrible viento durante solsticio y primavera, huracanes fuera de temporada, tornados en lugares donde nunca ocurrían, el clima volviéndose impredecible, caótico, mortal. Pero en medio de toda esta oscuridad, Nostradamus también vio algo más, algo que podría ser nuestra única esperanza. Centuria primera, Cuarteta 48. 20 años del reino de la luna pasados, 7000 años otro tendrá su monarquía. Cuando el sol tome sus días lánguidos, entonces cumplida, y mina mi profecía. 20 años del reino de la luna. La luna simboliza lo oculto, lo intuitivo, lo espiritual. Un período de 20 años donde este reino domina. 7000 años, otro tendrá su monarquía. Un cambio de era, no solo de calendario, sino de conciencia. Cuando el sol tome sus días lánguidos, cuando lo material, lo externo, lo superficial, pierda su poder. Entonces cumplida, y mina mi profecía. Sus profecías se cumplirán completamente, y luego terminarán, porque lo que viene después será tan diferente, que incluso las visiones de Nostradamus no pueden alcanzarlo. Centuria décima, Cuarteta 74. Al cumplirse el gran número séptimo, aparecerá en el tiempo juegos de hecatombe, no lejos del gran edad milenio, que los enterrados saldrán de sus tumbas. Los enterrados saldrán de sus tumbas. Resurrección, pero no literal, simbólica. Conocimiento antiguo que resurge, sabiduría enterrada que vuelve a emerger. Personas que estaban muertas espiritualmente despertando. Porque cuando todo lo demás falla, cuando los sistemas políticos colapsan, cuando la economía se desmorona, cuando el clima enloquece, cuando las plagas arrasan, la humanidad siempre vuelve a las preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hay algo más allá de esta realidad material? Y Nostradamus vio que la respuesta a esas preguntas sería revelada, no como religión organizada, no como dogma, sino como experiencia directa. Todo converge hacia ahora, hacia 2026, hacia este momento preciso en la historia. Donald Trump navega por procesos judiciales que podrían definir el futuro de la presidencia americana. Estados Unidos está más dividido que nunca desde la guerra civil. Las alianzas globales se fracturan mientras nuevos bloques de poder emergen. La economía global tiembla al borde del colapso. El clima enloquece con eventos cada vez más extremos. Y en medio de todo esto, hay señales. Señales de que algo más grande está ocurriendo. Objetos en nuestros cielos que desafían explicación. Conocimiento antiguo resurgiendo de maneras inesperadas. Un despertar espiritual extendiéndose entre aquellos que sienten que el viejo mundo está muriendo. Centuria primera, Cuarteta 16. Unos junta a un estanque hacia Sagitario, en su alta auge del exaltado, peste, hambre, muerte de mano militar. El siglo se acerca a renovarse. El siglo se acerca a renovarse, no el final, el renacimiento, pero para que algo nuevo nazca, lo viejo debe morir primero.
Y esa muerte será dolorosa, será caótica, será aterradora, pero será necesaria. Nostradamus vio que Estados Unidos jugaría un papel central en esta transformación, no como el líder indiscutible del mundo libre, sino como el ejemplo de lo que sucede cuando un imperio se niega a evolucionar, cuando un pueblo se divide contra sí mismo, cuando los líderes persiguen poder en lugar de servir. Y vio que de las cenizas de ese imperio algo nuevo emergerá, no necesariamente mejor desde el principio, pero diferente, evolucionado, transformado. Hay una cuarteta que Nostradamus escribió casi al final de sus profecías, una que muchos consideran su mensaje personal para aquellos que lean sus palabras siglos después. El futuro no está completamente fijado. Las profecías no son inevitables, son advertencias, son mapas de probabilidades basados en el camino que la humanidad está siguiendo. Pero los caminos pueden cambiar. Tú, viendo esto ahora, no lo haces por accidente. Algo te llamó aquí, algo en tu interior reconoce la verdad en estas palabras. Y ahora que sabes, ahora que has visto el patrón, tienes una responsabilidad. No puedes detener los procesos judiciales contra Trump. No puedes unir a Estados Unidos de la noche a la mañana. No puedes prevenir el colapso económico global o detener el cambio climático tú solo. Pero puedes prepararte, puedes despertar, puedes convertirte en uno de los que ayudan a otros a navegar lo que viene. Porque cuando el viejo mundo colapse, cuando las certezas se desmoronen, cuando la gente busque desesperadamente respuestas, aquellos que comprendieron las señales, que estudiaron las profecías, que se prepararon espiritualmente, mentalmente, físicamente, esos serán los faros en la oscuridad. Volvamos a donde empezamos, a esa imagen de Trump enfrentando la justicia. No es un deseo, no es una predicción específica de encarcelamiento, es un símbolo de cómo el poder que alguna vez pareció absoluto puede ser desafiado, cuestionado, sometido a procesos que ningún presidente anterior enfrentó. Es un símbolo de que vivimos en tiempos extraordinarios, tiempos que Nostradamus vislumbró hace más de 400 años. En la tierra del águila, el león caerá encadenado y el imperio temblará desde sus cimientos. El águila es Estados Unidos. El líder es el león poderoso. Las cadenas son los procesos legales, las restricciones, las consecuencias. Y el imperio está temblando. Cualquiera con ojos para ver puede sentirlo. Pero recuerda esto. Incluso en las profecías más oscuras de Nostradamus siempre hay un hilo de esperanza, un camino hacia la renovación, una posibilidad de transformación. Ese es el mensaje final de Nostradamus. Sí, el caos viene. Sí, el sufrimiento es inevitable. Sí, el viejo mundo debe morir. Pero lo que nazca de esas cenizas depende de nosotros, de aquellos que se prepararon, de aquellos que despertaron, de aquellos que se convirtieron en faros cuando todo lo demás se oscureció. Nostradamus murió el 2 de julio de 1566. Sus últimas palabras fueron: «Mañana no estaré aquí». Una profecía simple, directa, absolutamente correcta. Pero antes de morir dejó un legado. 942 cuartetas que han sobrevivido guerras, revoluciones, cambios de era. Y ahora, en 2026, con Trump enfrentando procesos judiciales históricos, con Estados Unidos al borde del abismo, con el mundo transformándose a una velocidad que desafía la comprensión, esas cuartetas hablan más fuerte que nunca. Hablan de lo que estamos viviendo, de lo que viene, de lo que podría ser, y te hablan a ti, tú que viste este contenido, tú que leíste o escuchaste cada palabra, tú que sentiste ese escalofrío de reconocimiento, esa sensación de que algo verdadero está siendo revelado. Nostradamus escribió para ti a través de los siglos, a través del tiempo mismo. Te está diciendo, prepárate. El futuro ya no es un misterio distante. Es ahora, es mañana, es la próxima semana. Las profecías se están cumpliendo. La pregunta es, ¿estarás listo?
Y cuando veas estas señales cumplirse, sabrás que el tiempo ha llegado.